Lucas capítulo 4, quiero que lo tenga ahí. Es impresionante saber que nadie de nosotros está exento de pasar desiertos. Todos los que estamos aquí no estamos exentos de eso. Mire, cuando hablo de desierto, hablo de aquellos momentos duros, de aquellos momentos tristes, de aquellos momentos difíciles, de aquellos momentos de desesperación, de aquellos momentos de frustración, de aquellos momentos de sentirse desanimado. También cuando hablamos de desiertos, es cuando la persona se siente sin respuestas. Vio que a veces los cristianos, como los hombres, se sienten sin respuestas en muchas cosas que le suceden en la vida. Y muchas personas dicen, la verdad, es una cosa impresionante. El desierto es algo abrasador, es algo duro, es algo difícil pasarlo. Por eso yo quiero hablarle de cómo pasar y resistir los desiertos de la vida. Los desiertos que vas a enfrentar en la vida y en algún momento lo vas a enfrentar. Porque también desiertos, como le decía, hermano, cuando hablamos de ello, significa de que a veces se siente la persona como que no encuentra respuestas. En otros casos se siente como sin ayuda. En otros casos se siente como sentirse no entender lo que pasa. No sé si a usted le ha pasado, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué pasó lo otro? ¿Y por qué aquí? ¿Y por qué allá? Y a veces en el desierto la persona tiende primeramente a rebelarse contra Dios. Al no conocer los planes, al no conocer los diseños, al no conocer lo que Él hace, porque Él es Dios y aparte Él es el alfarero, nosotros somos el barro y Él hace con nosotros lo que Él quiere. Si quiere deshacernos, nos deshace, después luego nos pone de nuevo a como quiere Él, y así es como trabaja, porque Él es el dueño de la vida. Incluso, mire, en el desierto la persona se siente angustiada, se siente molesta, a veces también se siente sin ganas de hacer nada para Dios. Y es tremendo cuando uno cae en ese pozo del desierto, porque la persona, hermano, puede manifestar todas esas cosas. Pero cuando conocemos al Señor nosotros, cuando entendemos su palabra, por eso es que se dejó su palabra para que nosotros la escudriñemos. La palabra es útil, dice, para corregir, la palabra es útil para enseñar, la palabra es útil para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, cuando tú conoces la Escritura y sabes acerca de Dios, y bastante, entonces la confortación de eso viene a tu vida. Y eso es lo que puede mantenerte en victoria. El punto es cómo pasar y resistir los desiertos de la vida. Porque es difícil el desierto. ¿Cómo pasar y resistir los desiertos de la vida? Muchas personas que me están escuchando de seguro hoy van a salir alentadas. Aquel que está ahí viéndonos también de seguro, este mensaje va a traer como un aceite de óleo santo para que pueda sentir la verdadera respuesta de parte de Dios. Yo creo que los desiertos en Dios, para los hijos de Dios, para los que son llamados conforme a su propósito, sirven para crecer, sirven para madurar, sirven para valorar la vida, para luego recibir la provisión de Dios. Para eso sirven los desiertos. Para luego, hermano, cuando pase el tiempo, te vas a dar cuenta que lo que no entendías hoy, lo entenderás después. Y no hay cosa más bonita que saber eso, porque a Pedro se lo dijo el Señor: lo que no entiendes ahora, lo entenderás después. Y si no lo entiendes ahora, un día te lo va a explicar el Señor. Un día te va a decir cuando te encuentres allá con el Señor. Pero los desiertos tienen que ver con eso. O cuando se pierde una vida, por ejemplo, que es lo más duro, más cuando se pierde un hijo, por ejemplo.
Yo hace 4 días, no es que se pierde, yo no digo eso, sino se fue a la presencia de Dios, porque cuando mueren nuestros hijos que aman al Señor, que se han convertido a Cristo, lo que hace es que vuelven al Padre de los padres. Y yo hace 4 días, por supuesto, estuve en ese día en especial, ¿no? Se fue mi hijo con el Señor. Y es tremendo porque usted sabe de que le quiero contar un poco de ese, porque eso implica un desierto, pero hay que saberlo atravesar por el dolor, por el amor, por las lágrimas y todo. Usted sabe de que durante esa etapa, que fueron 11 días de trato de seguro de parte del Señor para Kenneth, yo lo sé que es así. Yo estuve platicando con él, allá le permitían estar en el hospital, ¿verdad? Le permitían que pudiera hablar él, es decir, pudiera mantenerse en contacto con el que él quisiera, con el teléfono. Y estábamos bien en contacto, bastante. Y yo, pues él siempre me ha escuchado a mí, mis hijos siempre han sido personas que me han comentado todos sus pecados, sus errores, su vida. Yo he sido un padre para ellos han sido hijos, han sido mis discípulos, yo he sido su consejero en todos los sentidos y siempre los he guiado y ellos siempre han acatado mi consejo. Siempre me han preguntado, no importa en qué punto estén de la tierra. Lo tremendo es que estuvimos platicando, fortaleciéndolo, y él siempre que hablaba conmigo se fortalecía poderosamente. Porque yo soy un hombre que voy hacia adelante, soy un hombre de fe, y yo vivo por fe. Y eso es lo que me ha mantenido en el ministerio toda la vida. Entonces, el último día que él va a partir, ese último día que va a partir, yo dejo en silencio el teléfono. Le quiero contar esta experiencia porque es muy importante, porque muy fundamental. Entonces, yo dejo el silencio y me voy, porque justo me mudé y estoy haciendo un montón de cosas al otro lado. Y recibo una llamada que no la oí innegablemente, después la verifiqué ahí a la 1 de la tarde, justo. Allá eran las 11 o eran las 10, 11, 12, como 3 horas, 4 horas. Y recibí una llamada de parte de él ya para hablar. Y después recibí otra segunda llamada a la 1:05 y no la oí porque estaba el teléfono estaba en silencio. Y recibí otra llamada antes de entrar al final, ¿no? Recibí otra llamada a la 1:26, 3 llamadas, y no pude atenderlo. Lo tremendo fue que después yo le pregunté al Señor, ¿por qué no me hiciste contestar esas llamadas? Le dije yo, si tú sabías porque Dios sabe todas las cosas, que iba a partir, ¿por qué no me hablaste? ¿Por qué no me permitiste decirle, aunque sea las últimas palabras? Y el Señor me contestó a mí, porque ya tú lo trataste, ahora yo lo voy a empezar a tratar. Ahora yo me voy a encargar de él. Wow, dije yo, de plano. Ahí está la respuesta. Porque a ti te oye y esto y lo otro, ahora me va a tener que oír a mí. Como que sentía yo eso, ¿no? Ahora me toca a mi hijo. Y yo sé que en el ministerio de la agonía, que también está en YouTube, usted puede escucharlo. Ahí, ¿qué pasa cuando mueres? Sé que es el ministerio de la agonía, entonces Dios trata más a las personas que en vida. Entonces ahí pude entender muchas cosas de parte del Señor, y uno debe de entender que no hay palabras, como les decía yo en un mensaje a todos, no hay palabras como expresar el dolor que sentimos cuando un ser amado parte, ¿verdad? Pero también quiero que sepa que no hay palabras más grandes que sentir que un día nos encontraremos en el reino de los cielos, y no van a haber palabras ni lágrimas más gloriosas que esas cuando nos tengamos que encontrar con nuestros seres queridos.
Eso es lo que, hermano, tenemos, porque nuestra esperanza es esa. Entonces, y porque la Biblia lo describe de esa manera. Entonces yo creo que los desiertos en Dios sirven para crecer, para madurar y valorar la vida, para luego recibir la provisión de Dios. Por eso lo que quiero enseñar es cómo pasar y resistir los desiertos de la vida para lograr estabilizar las emociones difíciles y alcanzar la paz, el descanso y una vida mejor espiritualmente. Porque cuando uno, hermano, entiende cómo pasar esos desiertos, es cuando uno puede fortalecerse en gran manera en Dios. Bueno, entremos en detalles para que usted lo entienda. Por la Biblia, nosotros sabemos que existen dos clases de alimentos, ¿ok? Existen los alimentos naturales y existen los alimentos espirituales. Por eso le hice abrir Lucas capítulo 4, que dice así. Dice, Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque depende cómo nos alimentemos, será la fuerza y el desarrollo que tengamos en la vida. Depende cómo usted se alimenta, eso le va a producir un mejor desarrollo en su vida. Por ejemplo, la comida natural es para que crezcamos y nos desarrollemos y no muramos naturalmente. Si usted no come, ¿qué le va a pasar? Se va a morir. A menos que Dios lo llame ayuno, pero hasta 40 días puede resistir. ¿Verdad que sí? Si no, se va a morir. También, hermano, ese alimento te da fuerza y nos mantiene saludables, fuertes, con ánimo. También hay que señalar que no todas las comidas son saludables para ciertas personas. Y hablo de lo físico como de lo espiritual. Hay personas que si comen algo, hermano, que les cae mal, ¿qué es lo que va a hacer? El cuerpo va a sufrir. Entonces quiere decir que tenemos que evaluar hasta el alimento que comemos, no solamente físico, sino espiritual también. Porque si tenemos un buen alimento físico, vamos a tener una estructura sana y saludable en nuestro cuerpo. Lo mismo es que si comemos una buena palabra, si tenemos buena palabra en nuestra vida, también va a ser fortaleza. ¿Por qué? Porque buena doctrina es buena vida, mala doctrina es mala vida. Así, mal alimento, ¿verdad? También te produce enfermedades, dolores o cosas que tal vez no van a ser agradables. ¿Por qué le digo esto? Porque hay comidas espirituales, que es la sabiduría de Dios, la ciencia de Dios, que a algunos les cae mal. ¿Por qué? Porque andan solo en la pura carne. El que anda en la pura carne no entiende realmente y no tiene mucha fuerza cuando pasan desiertos dolorosos como estos desiertos. Eso fue lo que le dijo Pablo a los de Corintios, les dijo estas palabras. Vamos a ir entrando más adentro. Le dijo estas palabras. Primera de Corintios, 3:1 dice, así yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podéis recibirlo. En verdad, ni aún ahora podéis. ¿Oyó? Esto es tremendo entenderlo. ¿Por qué? Porque tiene que llegar un momento en el que uno debe de comer alimento sólido. ¿Por qué? Porque si no, se puede desnutrir o puede morir. Por eso hay mucha gente que está muerta espiritualmente. Aparte la Biblia dice, levántate tú de entre los muertos y te alumbrará Cristo. No está hablando de muertos físicos,
Está hablando de muertos espirituales. Entonces, cuando tú estás muerto espiritual y no tienes un alimento sólido, las cosas que te pasan, puedes encontrarte con colapsos. Dele un aplauso al Señor mientras me tomo un poquito de... Pero lo que le trato de decir es, esto es tremendo. Por eso una persona debe de comer las dos comidas. Una para estar fortalecido, buscar buenos alimentos que le caigan bien a uno. Y también buscar alimento espiritual que pueda hacerlo a uno, hermano querido, reforzar las fuerzas en el espíritu. Porque nosotros somos entes carnales y espirituales. Y necesitan de esas dos clases de comida. Mire, la comida espiritual es para poder resistir y no morir en los desiertos de la vida. Porque si tú no tienes comida espiritual en abundancia, el desierto te puede matar, como mató a aquellas 600,000 personas que salieron de Egipto. Esas 600,000 personas que salieron de Egipto no lograron conocer a Dios, por lo tanto no pudieron resistir el desierto. Los que resistieron el desierto fueron Caleb y Josué, hombres que, hermanos, pusieron toda la confianza en Dios y en su palabra que vino de parte de Moisés. Cuando el Señor habló a Moisés y le dijo, yo juro que lo voy a entrar a esa tierra, y esa tierra, ahí fluye leche, miel, ahí fluye bendición. ¿Lo crees? Sí, lo creo. Y Caleb y Josué lo creyeron, hermanos, desde el primer día, y pasaron 40 años. Esos 40 años, su fidelidad, hermano querido, no fue de ninguna manera desvariante. No hay cosa más bonita que encontrar, hermano, a las personas con convicción, personas que creen realmente en Dios, que no solamente creen en la cabeza, sino que creen en el corazón y saben que Dios es el que tiene controlado todo. Todo. No se cae un pajarito a tierra, dice la Biblia, si Dios no lo permite. O sea que todo lo que te puede estar pasando, todo el desierto que puedas estar viviendo, hay un propósito divino para cada uno de nosotros. Y eso es muy importante entenderlo. Lo más sorprendente que yo miraba es que si no estamos alimentados espiritualmente, nunca vamos a ver que hay propósitos en los desiertos que Dios permite. Si no estás alimentado realmente, no vas a ver que hay un propósito divino. Quizás no lo entiendes a cabalidad, porque hay cosas que no las entendemos a cabalidad. Pero, hermano, hay propósito divino de parte de Dios para nuestra vida en los momentos de desierto, en los momentos de lágrimas, en el momento duro de la vida. Hay propósitos que cuando tú, hermano, sigues caminando en el Señor, después te das cuenta de todo eso. ¿Por qué le digo esto? Porque hay desiertos que los provoca Dios. ¿Para qué? Para saber cuánto le amamos y cuánto creemos en su fidelidad. Por eso hay desiertos. Dice, vamos a ver cuánto me ama mi hijo. ¿Cuánto me ama mi hija? A ver si sigue con su misma convicción. A ver si sigue con el mismo empuje que yo le he dado, con la misma unción de mi Espíritu Santo, para que siga haciendo la tarea que yo le he encomendado, el verdadero Padre. Porque el verdadero Padre de nuestros hijos y de ti y de mí es nuestro Señor Jesucristo. ¿Entiendes usted? Entonces hay desiertos que los provoca Dios para eso. Por eso en Jesús se dio ese ejemplo. En Lucas capítulo 4 dice así, versículo 1 al 4. Leamos ahora. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto. Oiga esto. Por 40 días siendo tentado por el diablo, y no comió nada durante esos días. Pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan.
Y ahí es donde le dijo el Señor, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Oyó eso usted? Esto nos transmite o nos muestra de cómo el enemigo nos vela y nos ataca. Pero note algo importante, el enemigo ataca cuando estamos necesitados, hermano, o cuando estás necesitando un alimento en tu vida. Ahí es donde ataca. Note que él busca, por eso dice la Biblia que anda como león rugiente viendo a quien devorar. En el momento, hermano, que tú estás quizás creciendo, evolucionando, buscando a Dios con todo el alma, con todo el corazón, ganando terreno, centímetros de Canaán, entonces allí el enemigo puede abordarte. Claro, el comer no es pecado, innegablemente, cuando no sale dirigido por el diablo. Por eso, hermano, le contestó el Señor en su desierto, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque hay momentos en donde Dios, hermano, está trabajando y nosotros debemos de atender esa voz. Pero hay momentos en donde el enemigo busca momentos donde tú estás débil, donde la persona está sin fuerza, donde la persona a veces quizás está ya en la altura para poderlo bajar de una sola vez. Es tremendo porque estábamos en la otra iglesia y no sé por qué se me venía ese pensamiento. Eso fue hace un mes atrás, ¿verdad? Estaba un culto maravilloso allá en Marconi, allá en San Isidro Casanova. Estaba tremendo el culto y estaba un hombre fuera de ahí, un endemoniado. Y de repente los hermanos van, y después me contaron, los hermanos van afuera y empiezan a hablar con este hombre y el diablo dijo a través de ellos, a través de él, ¿verdad? Dijo a través de ese que estaba endemoniado, dijo, a ese es el que yo quiero. ¿A quién le dijo? Ese que está predicando es el que yo quiero. Wow, y se me vino el pensamiento en este tiempo, ¿no? Qué tremendo, porque a veces cuando el enemigo no puede con nosotros y que no va a poder en el nombre poderoso de Cristo Jesús, truene, llueve o relámpague, va a querer atacar a nuestros hijos, va a querer atacar a los que más amas para desestabilizarte, para que tú no sigas en el procedimiento. Y a veces cuando tú haces caso a esa voz, entonces el enemigo entonces empieza a trabajar para que tú pierdas el equilibrio o pierdas la línea en la que el Dios del cielo por su Espíritu Santo te está dirigiendo. Entonces debemos de entender este tema que es muy importante para que usted pueda pasar los desiertos de la vida. Entonces esto nos confirma que la única manera de pasar y resistir desiertos es con la comida espiritual de Dios. Si tú tienes comida espiritual, abundancia, ¿verdad? Entonces puedes pasar cualquier desierto, porque cuando quiere el enemigo desanimarte, va a saltar la promesa de Dios en tu vida. Va a saltar la palabra de Dios hecha rema en tu corazón. Y entonces tú te vas a fortalecer y vas a saber que es Dios el que está en el asunto. Por eso el poder y la fuerza va a depender especialmente del alimento que comamos. De eso va a depender, eso va a marcar la diferencia entre un creyente y otro creyente. Algunos piensan de que al verlo a uno plantado, parado, uno no llora. Dice, este tipo, ¿qué le pasa? Que es inconmovible. No es que sea inconmovible. Soy hombre también. Y soy un general de Dios. Y los generales lloramos en nuestra oficina, ahí nos derramamos y chillamos y saltamos y todo lo que quiera. Pero cuando tenemos que ir a la batalla, tenemos que ir a dar órdenes para que el pueblo de Dios gane las batallas en el nombre poderoso de Jesucristo. ¿Me entiende lo que le quiero decir? No es que uno que piensa que usted no dice, no saca sus lágrimas porque yo no las saco delante de la gente. A veces sí, usted sabe y me conoce, soy llorón. Pero a veces no lo hago porque Dios me da esa fortaleza.
Pero sí lo hago en mi soledad, sí lo hago cuando estoy solito, cuando estoy en mi oficina, en donde nadie está conmigo. Hablo con Dios y me desboco ahí con Dios y mis lágrimas corren, pero a miles. Pero lo que trato de decir es de que cuando tú tienes alimento, viene Dios y te conforta y te habla y te dice muchas cosas que a otros quizás al no tener alimento en abundancia no lo puede procesar de la misma manera que uno lo procesa. Hay unos que procesan de una manera una cosa y otros lo procesan de otra manera. ¿Me entiende? Y no significa que los dos no estén bien, no. Hay algunos que son diferentes y otros diferentes a otros, pero yo creo y he sentido en mi corazón que lo que marca la diferencia en una persona es la palabra que tiene en abundancia en su corazón, hecha vida. Porque usted puede tener palabra, pero si no la tiene hecha vida, es solo palabra nada más, es logos. Logos significa palabra. Pero no es rema. Rema significa palabra también, pero es rema hecha vida. ¿Entiende usted? Entonces cuando uno tiene rema, entonces cuando Dios provoca vida en ti, y entonces puedes fortalecerte en Él. Y puedes saber delante de su presencia que eso era lo mejor para este ser amado. Era lo mejor partir que quedarse. Yo siempre he tenido esa óptica cuando he visto que parte alguien que es muy amado para uno, ¿no? Entonces uno se da cuenta de que uno está en la perfecta voluntad de Dios. Y cuando uno conoce la perfecta voluntad de Dios, entonces uno puede descansar delante de su presencia. Y puede seguir adelante peleando la buena batalla de la fe. Por eso, hermano, el poder y la fuerza va a depender de eso. Ahora, para comprobar para qué sirven los desiertos en nuestra vida o por qué Dios los permite, miremos un ejemplo en el Antiguo Testamento. Quiero que vaya usted a mirar un ejemplo ahí en Deuteronomio, capítulo 8, si no, escúcheme. En el versículo 2 al 5 leamos. Y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años. Oiga, para humillarte, ¿notó? Probarte, a fin de saber lo que había en tu corazón y si guardarías o no sus mandamientos. ¿Oyó eso? Y te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que no conocías ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca de Dios. Tu ropa no se gastó sobre ti, ni se hinchó tu pie durante estos 40 años. Mire qué milagro. Por tanto, debes comprender en tu corazón que el Señor tu Dios te estaba disciplinando, así como un hombre disciplina a su hijo. Wow. Mire para qué sirven también los desiertos. Esto nos muestra que los desiertos es para saber qué hay en nuestro corazón, si en verdad seguimos creyendo en las promesas que ha dicho Dios en su palabra. A ver si sigues creyendo que vas rumbo a Canaán, que vas rumbo a la vida abundante, no solamente en el espíritu, sino también en tu vida natural. Está probando a ver si en tu corazón, hermano, está intacto como el corazón de Caleb y Josué, que pasaba, tronaba, llovía y decían: sí, Señor, seguimos creyendo que entraremos a Canaán, seguimos creyendo que tú eres fiel en tu palabra, que tú no mientes, Señor. Y nosotros también aquí creemos que Dios no nos está mintiendo, porque Él no es hombre ni hijo de hombre para mentirnos. Él ha dicho y Él ha prometido y nos llevará, hermano, a esa vida, y luego nos va a eternizar para que eternamente vivamos juntos todos. Lo más desagradable es que si uno en los desiertos no está bien alimentado espiritualmente, puede hablar a la ligera,
puede hablar un lenguaje negativo. Y eso no puede, hermano, eso va a hacer que se retrase tu estabilidad espiritual o hacer perder Canaán, la bendición diseñada por Dios para nuestro bienestar. A veces en los momentos duros y difíciles, la gente, que yo los he visto innegablemente, tienden a enfrentarse incluso a Dios. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? Si yo no he hecho nada. Yo he oído a esas personas. Si yo doy mis ofrendas, yo doy mi diezmo, yo hago esto, yo sirvo en la iglesia, hago lo otro. ¿Y por qué a mí? ¿Por qué no al impío? ¿Por qué no se fue aquel maleante, aquel ladrón, aquel que hace lo malo? ¿Por qué se fue mi hijo? ¿Por qué se fue mi hija? ¿Por qué? Si habían tantos que tenían que haberse ido antes de él. Si este muchacho, esta muchacha le servía a Dios, cantaba en la iglesia, predicaba la palabra, ¿cómo es posible que se va a ir este y no el maleante de la hermana? ¿O no? A veces nos ponemos en ese, o sea, yo no, por supuesto, pero hay gente que yo las he oído. Yo ya renuncio a Dios, no, ya me voy de la iglesia porque Dios es injusto, mas no sabe que no es así. Dios es justo. Y sigue siendo justo, y sigue siendo fiel, y sigue siendo lo mejor que te ha pasado en la vida. Pero debemos de comprender esto, hermano, a través de la luz de la palabra de Dios. Tenemos que comprender y saber que es así. Entonces mucha gente retrasa su estabilidad. Hermano, ¿acaso no está el ejemplo de los 600,000 que salieron de Egipto? Retrasaron la bendición de Dios, se fue a cautiverio. ¿Por qué se fue a cautiverio? Por su rebelión, porque hablaron en contra de Dios, porque se rebelaron cuando Dios les había dicho en 11 días. Oiga, ¿cómo no esperar 11 días? En 11 días yo los voy a meter, así dice la Biblia, Deuteronomio capítulo 1. En 11 días van a tener provisión para toda su generación, para toda la vida. Imagínense. Porque 11 días había del Mar Rojo acá de Barnea, que era la frontera de Canaán. Habían 11 días nada más. Pero ellos retrasaron su estabilidad, retrasaron su bendición y se tardaron 40 años en el desierto y no entró nadie de los que se rebelaron. ¿Era para ellos? Sí, era para ellos, pero no quisieron creer a lo que Dios había dicho en su palabra. Crea. Y Dios en su momento, hermano, le va a hacer sentir esa sensación tan linda de saber que tú puedes durar 70, 80, hasta 90 años en esta tierra, pero un día vas a tener que estar en la eternidad y va a depender de ti cómo vas a vivir esa eternidad. Porque ese es lo más glorioso que podemos ver. En Israel lo podemos ver, hermano. Lo más delicado es que cuando los desiertos no se saben sobrellevar con alimento espiritual, la persona puede caer en blasfemia y perder Canaán como Israel, perder la bendición, lo que te espera. Tal vez si no te hubieras revelado, quizás estuvieras en otra posición espiritual. Quizás estuvieras en otra dimensión espiritual. Mire, los israelitas en su desierto decían, mire cómo decían. Le voy a decir unas pocas cosas nada más porque es mucho lo que decían. Pero mire lo que decían. Mejor hubiéramos muerto en Egipto en vez de traernos aquí. Egipto significa mundo. Mucha gente dice, mejor estaba en el mundo. Hasta novia tenía, hasta pelo tenía. Hasta mejor en el mundo estaba, mejor que aquí. Wow. ¿Y qué tal si te morías en el mundo? Te ibas al infierno. ¿O no? Allá ellos querían volver otra vuelta a Egipto, porque ellos no se habían sacado Egipto de aquí, de la cabeza.
No se habían sacado, nunca habían bajado la palabra profética a sus corazones, por lo tanto tenían a Dios solo aquí y no acá. Y eso marcaba la diferencia. Otra cosa decía, la comida de Egipto es mejor que este alimento. Una vez dijeron que este alimento miserable de Dios. ¡Wow! El maná. Y era un maná sobrenatural, hermano, que caía todos los días. Ay, que hermano, que caiga todos los días la comida. Eso es tremendo. Ellos estaban acostumbrados a abrir la boca y le caía el maná. En Canaán ya no iba a ser así. En Canaán ibas tú a pelear la batalla, pero ibas a tener grandes ganancias, porque la batalla iba a ser ganada por Dios. Porque toda batalla, todo desierto, Dios lo va a hacer que tú pases. También decían, para matarnos nos has traído al desierto, mejor hubiéramos muerto, o nuestros hijos, mejor dicho, hubieran muerto allá en Egipto. Miren la actitud que tenían. Lo más bello es que Dios a veces permite desiertos para que aprendamos a ser humildes de corazón, no de condición, porque hay gente que se enorgullece de su humildad y eso es pecado. ¿Me entiendes? Y no, Dios quiere que seas humilde de corazón, porque Él no mira otra cosa, sino que mira tu corazón y dice, este corazón es el que yo quiero. Por eso David decía, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Entiende usted eso? Por eso ahí dice en el versículo 3, repito, y te humilló, Deuteronomio 8:3, y te humilló y te dejó tener hambre, y te alimentó con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo de pan vivirá, sino de todo lo que procede de la boca de Dios. Quiere decir que hay dos comidas, una que te estabiliza tus emociones, que es la mejor, que es la espiritual, porque te estabiliza el corazón, tu espíritu, te estabiliza tu alma, te estabiliza tus miembros. Incluso, hermano, cuando tú estás en ese recondito del corazón con Dios, ahí, hermano, Dios obra poderosamente. Porque no solo te lleva a hablar a lenguas, te lleva a cantar en lenguas. Y cuando tú cantas y oras en lenguas, estás cantando y orando en la perfecta voluntad de Dios. Y suceden cosas extraordinarias cuando uno habla lenguas, comprobado científicamente. Por eso también ese es otro tema que debe de escuchar. ¿Qué ocurre cuando hablas en lenguas? Y hermano, cuando uno habla en lenguas es una fortaleza enorme. Porque hace que haya un efecto, pero tremendo y poderoso en tu cuerpo, en tus sentidos, en tus emociones. Y es muy importante que entendamos eso. Pero si usted nota, a veces el Señor nos pasa por desiertos para que aprendamos a depender de Él. Y para que comprendamos que nos ha tomado por hijos. Para eso te hace pasar desiertos a veces. Para que tú, hermano, aprendas a depender de Él. Si una de las cosas es importante en la vida espiritual, es que aprendamos ese punto. Porque si tú logras jugarte por Dios, tenlo por seguro que vas a ganar en la vida. No solamente en esta vida, sino en la vida eterna, porque nunca te va a abandonar. ¿Entiende eso? Acostúmbrese a depender de Dios. Y dile, Señor, yo dependo de ti. Y va a ver usted qué tremendo, hermano. Porque si te ha tomado como hijo, como dice la Biblia, Él quizás en un momento te va a doler la disciplina. ¿Acaso no nos pasa con nuestros hijos, pues? Nosotros tenemos que castigarlo a su medida, porque si no lo hacemos, entonces puede convertirse en un hijo bastardo. Y yo no quiero ser un hijo bastardo, ¿verdad? Sino que si Dios quiere disciplinarme, que lo haga como Él quiera, porque Él es nuestro Padre. Por eso dice el versículo 5, repito, 8:5 de Deuteronomio. Por tanto, debes comprender en tu corazón que el Señor tu Dios te estaba disciplinando, así como un hombre
disciplina a su hijo. ¿Oyó? Entonces, los desiertos es para que no se nos olvide de dónde nos ha rescatado, de dónde nos ha librado y liberado el Señor. Para eso es, para que no se nos olvide eso, hermano. También debemos de entender y tener cuidado que cuando nos bendiga, porque ahí viene la cosa bonita ya, cuando nos bendiga no nos orgullezcamos y nos olvidemos del Señor como lo han hecho muchos. Es que muchos han pasado desiertos y Dios después les ha bendecido poderosamente. Y eso es lo que pasó con muchos. Y ese es el consejo de parte de Dios. Mire, esto quiere decir que viene una enorme bendición para su vida. Viene algo que nunca usted y yo hemos vivido antes. Lo que viene en este tiempo para los que amamos a Dios es tremendo, hermano. Para aquellos que hemos pasado desiertos y hemos resistido desiertos, Dios tiene una Canaán. Ahí dice, mire, oiga esto, ahí mismo en Deuteronomio 8, del 11 al 14. Cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos que yo he ordenado hoy. No sea que cuando hayas comido y te hayas saciado, oiga, y hayas construido buenas casas, y habitado en ellas, y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen, esto trasládelo ahora a la generación en la que usted vive. Ya no van a ser vacas las que va a tener, quizás va a tener casa, va a tener auto, va a tener lo que quiera. Oiga eso, y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen, y tu plata y oro se multipliquen, ¡ala, Dios mío! Y todo lo que tengas se multiplique, gloria a Dios, entonces tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. ¿Oyó eso usted, hermano? Entonces, podemos decir que todo desierto que un hijo de Dios pasa y resiste, lleva como fin un propósito y una bendición. Es que eso es lo que hay que entender. Claro, no es tan fácil estar en el desierto y pensando que eso viene. Porque dice yo la verdad, ¿será que eso viene, Señor? ¿Será que eso viene, hermano? Pregunta la gente, si yo no tengo ninguna posibilidad. Claro que tú y yo no tenemos posibilidades, pero el Rey de Reyes y Señor de Señores lo tiene todo para nosotros, aleluya. Él no tiene déficit. También, hermano, debemos decir que todo desierto es una escuela. Es una escuela para aprender que toda la gloria y poder son del único Dios verdadero, a quien debemos de honrar toda nuestra vida hasta partir de esta tierra. Versículo 16 y 17 lo dice, en el desierto te alimentó con el maná que tus padres no habían conocido, para humillarte y probarte y para finalmente hacerte bien. ¿Oyó eso? No sea que digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza. Wow. ¿Oyó eso usted? A veces te pasa por el desierto, a veces te agarra y te exprime y te deja sin nada. Y si cuando ya estás sin nada, Señor, se terminó todo. No, se terminó, ahora comienza todo, te dice Dios. Y te premia, te bendice, te sorprende, te abre puertas, portones por todos lados. Y Dios mío, cierto. No, aunque el enemigo quisiera verte destruido y mucha gente quisiera verte hecho pedazos, nunca lo va a poder ver, porque tú no estás agarrado del hombre, estás agarrado del único Dios que reina y truena para siempre, hermano. Pero ojalá atesoremos estos principios y entendamos que todo desierto que estemos pasando de seguro tiene un gran propósito, pero un gran propósito. Solo cálmate, aquietaos, dice, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Aquíétate, tranquilo,
No te mosquees. Yo creo que es una de las virtudes que quizás yo he aprendido en el Señor, a esperar en el Señor, allí calladamente. Para mí creo que ha sido una virtud que Dios ha depositado en mi vida, que en los momentos más peligrosos que he tenido, he vivido, o desiertos más tremendos, he sabido callar, agachar la cabeza, orar, quizás llorar, quizás arrodillarme, quizás estar, hermano, sin palabras. Pero cuando viene lo demás, digo, Dios mío, qué bueno si no hubiera callado, Señor. Porque a veces queremos hacer nuestros propios propósitos. A veces queremos incluso aconsejar a Dios. Y Señor, yo creo que mejor sería esto, mejor sería lo otro. Y dice Dios, no, tú no sabes cuál es lo mejor. Tus caminos no son mis caminos, ni tus pensamientos mis pensamientos. Porque los pensamientos que tiene Dios son de bienestar, a pesar del desierto. Por lo tanto, debemos de fortalecernos en lo que Dios ha dicho y ha dejado establecido en su palabra. Fortalézcase ahí. ¿Por qué le digo esto? Porque entre más conocimiento tengas de lo que Dios ha dicho, vas a pasar de forma diferente los desiertos que se van a dar en la vida. ¿Oyó bien eso usted? Repito, entre más conocimiento tengas de lo que Dios ha dicho, vas a pasar de forma diferente los desiertos que se van a dar en la vida. Entre más tú lo conoces, vas a poder, hermano, facilitar la vida para llegar hasta el final. Pero debes de entender que es importante que te empapes de la palabra de Él. Que por eso dice, no solo de pan vivirá el hombre, de este pan físico, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y dónde está la palabra que sale de la boca de Dios? En la Biblia. Aparte, hermano, te vas a poder recuperar más rápido en alguna pérdida muy importante. Porque hay algunos que se recuperan rápido, otros que mueren en vida, otros que se echan, hermano, al desierto literalmente, otros que se van, algunos en estos casos se van a la bebida, otros se van, hermano, y rechazan el plan de Dios, otros ya no quieren seguir adelante porque creen que Dios es injusto. ¿Qué es lo que le pasaba a Habacuc? Que decía, ¿por qué el impío no le pasa esto, sino que el justo le pasa lo negativo? ¿Por qué al impío le va de esta manera y al justo, al que es justo, le pasa esta situación? ¿Por qué el impío no muere y el justo muere? Y Dios le tuvo que decir, tranquilo, Habacuc. Yo estoy parafraseando, pero el versículo que le voy a soltar, si lo dice literalmente, dice, tranquilo, tranquilo, Habacuc. Quiero decirte que el justo en el final de los tiempos por la fe vivirá. Y ahí le pegó un frenazo. El justo por la fe vivirá. Si tú logras creer a esa fe, que es una fe que no es de este mundo, porque la fe es de Dios, no se aprende en universidades, no se aprende en escuelas, la fe viene de Dios y cada uno de nosotros tenemos una medida de fe, pero va a ser responsabilidad suya si la hace crecer o no. Ahí está, Dios te puso una medida de fe, puede ser de 30, de 60, de 100, pero está ahí. Y va a ser responsabilidad tuya si le crees a Dios y quieres que crezca en ti. Si crees que va a crecer, pues va a crecer en gran manera. ¿Por qué? Porque repito, entre más conocimiento tengas de lo que Dios ha dicho, vas a pasar de forma diferente las cosas. Vas a poder recuperarte más rápido en alguna pérdida muy importante. El ejemplo, mire este ejemplo que le voy a dar. Es David. Y Pablo también tenía ejemplos. Pablo podemos ver eso, que un día todos los hermanos lloraban en gran manera. Pobrecito Pablo, después de la gran paleada que le pegaron un día, hermano. Y llegó Pablo al de los hermanos y los hermanos lloraban y todo eso. Y decía Pablo, no hombre, no me entristezcan más. Y Pablo, dice la Biblia, terminó consolándolos a ellos, que necesitaba el consuelo, el consuelo, ¿no? Dice, no, tranquilos hermanos, dice la Biblia que él terminó consolándolos a ellos cuando ellos tenían que haberlo consolado a él. Y el ejemplo más tremendo es el ejemplo de David,
cuando cayó enfermo su hijo de Betsabé. ¿Se acuerda usted? Allá en segunda de Samuel, capítulo 12, cuando uno lee esos versículos es tremendo. Yo le voy a leer unos nada más y después voy a terminar con esto. Y Natán, capítulo, vamos a ver, 12, versículo 15 de segunda de Samuel. Y Natán regresó a su casa, dice, y el Señor hirió al niño que la viuda de Urías dio a David y se puso muy enfermo. David rogó a Dios por el niño y ayunó y fue y pasó la noche acostado en el suelo. ¿Oyó eso? Y los ancianos de su casa se pusieron a su lado para levantarlo del suelo, mas él no quiso y no comió pan con ellos. Dijo, no, váyanse de aquí, no quiero saber nada con ustedes. No me den comida, no me den nada. Y se tiró a ayunar. Y aquel sí sabía orar. Aquel sabía que era, hermano, alguien de Dios. Y empezó a hacer la obra de meterse y tirarse ahí al piso, hermano. Y de repente pasaron 7 días. 7 días ahí tirado en el piso sin comer nada. Señor, ten misericordia de mi hijo, Padre, que en el nombre poderoso como nosotros, ¿no? Como en el nombre poderoso de Cristo, Señor, declaramos que va a salir de ahí en el nombre de Jesús. Y David decía, Dios, sé que tú siempre me habías oído, siempre me oyes, Padre. Y así se pone uno. Siempre tú, Señor, has sido piadoso por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor, porque eres un Dios que no puede ver humillado a su Hijo. Señor, en el nombre de Jesús, obra poderosamente. Y llegan los 7 días y David llorando y levanta la cabeza y mira que están susurrando los ancianos de la casa y les pregunta, ¿murió el niño? Y aquellos decían, ay Dios mío, si cuando no había muerto lloraba tanto, cuando le digamos que murió, se va a poner caliente la cosa. Entonces, sí, murió. ¡Pum! Se levanta, se agarra el baño, se baña. Y tráigame comida, te quita la barba y todo, empieza, ahora sí, Señor. ¿Qué dice David? ¿Estás loco? Y cuando estaba el niño enfermo, estaba chillando y llorando ahí. Ahora que se murió, ahora vienes y dices que te bañas y te alegras. ¿Cómo es eso? Y le dijo, sí, porque yo, o porque él, mejor dicho, porque él no puede venir a mí hoy, pero yo sí voy a ir a él y nos encontraremos un día. Agarra a Betsabé y dice, venite Betsabé. Venite, Betsabé, porque Betsabé estaba hecho bolsa ahí en la cama tirada. No, mi amor, levántate. Vos no conocés mucho la palabra, no conocés mucho la Biblia. Yo sí la conozco bien y conozco a Dios del cielo. Levántate, vení. Y dice la Biblia, y tuvieron relaciones sexuales. Y de esa relación sexual salió el hijo amado de Dios que se llama Salomón. Imagínense, hermano. Eso es una paradoja. Uno puede entender eso. ¿Cómo es posible entender eso? Sí, se puede entender si tú tienes pan espiritual. David tenía conocimiento de la voluntad de Dios. Y mejor se lo leo para que lo sienta a sabor y termino con esto. Versículo 20 le voy a leer mejor. Entonces David se levantó del suelo, se lavó, se ungió y cambió y se cambió de ropa. Entró mire, no se había cambiado ni bañado en 7 días. Entró a la casa del Señor y adoró. Wow, yo. Y adoró, después vino a su casa y cuando pidió le pusieron comida delante y comió. Y sus siervos le dijeron, ¿qué es esto que has hecho? Mientras el niño vivía, ayunabas, llorabas, pero cuando el niño murió, te levantas y comes pan. Y él respondió, mientras el niño aún vivía, yo ayunaba y lloraba. Pues me decía, quién sabe si el Señor tendrá compasión de mí y el niño viva. Pero él ahora que ha muerto, ¿por qué he de ayunar? ¿Podría ser que vuelva? Yo iré a él, pero él no vendrá a mí. Y ahí David dice el verso 24,
consoló a Betsabé su mujer, vino a ella y se acostó con ella, y ella dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Salomón, y el Señor lo amó. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Esto no lo puede entender cualquiera. ¿Notó usted? La pregunta es, ¿por qué David tuvo una actitud así de hacer eso? Porque tenía conocimiento de la voluntad de Dios y de sus designios, de sus propósitos, de los planes que Dios tiene para sus hijos. Entonces termino. Esta es la forma en que podemos pasar y resistir los desiertos de la vida. Cierre sus ojos, yo voy a orar delante del Señor. Primeramente por aquellos que están ahí viéndonos por este canal. Quizás hay cosas que no has entendido en tu desierto. Quizás hay cosas que estás pasando duras, difíciles. Cosas que te han provocado angustia, tristeza, que te han provocado desorden mental, que no puedes concentrarte, porque no entiendes los propósitos de Dios. Pero déjame decirte que en cada sufrimiento hay propósitos divinos. Y por eso hoy en este día yo te quiero fortalecer. Y te quiero decir que nunca te apartes de la voluntad de Dios a pesar de todo lo que pueda estar pasando. Claro que no lo entiendes, no lo comprendes ahora. Pero déjame decirte que Dios lo tiene todo controlado. Él sabe lo que hace. Y aquellos que sabemos que es sentir una pérdida, lo conocemos mucho mejor. Pero bendita sea la misericordia de Dios, que Él nos ha dado un poco de conocimiento. Y entendemos que Él es el Padre nuestro. Y que Él es el Padre también de nuestros hijos. Y que solo nos pidió que los cuidáramos por un tiempo. Y ahora Él, como Él es el dueño, se lo lleva. Solo una cosa debes de entender: enseñarle a tus hijos que tú solamente eres como un tutor que estás cuidando. Y que si le enseñaste cómo salir adelante, eso es muy importante. Porque la Biblia dice que enseña a tu hijo la carrera para que cuando sea viejo no se aparte de ella. Y si tus hijos no se apartan, de seguro Dios tratará con ellos. Pero si tú lograste llevarlos hasta los 18 años, donde ellos determinan ser liberados, dale gracias a Dios. Porque después de los 18 o 20 años, en donde ya son personas independientes, maduras, ya no tienen responsabilidad, sino que ellos tienen que verse con Dios. Pero yo te digo delante del Señor que te fortalezcas en su palabra. Y que en el nombre poderoso de Cristo Jesús, todo desierto que puedas estar pasando, lo pasarás si no te apartas del Señor. Porque Él tendrá un propósito divino. Porque la Biblia lo dice en Romanos 8:28. Todas las cosas ayudan a bien, cooperan para bien. Para todos aquellos que han sido llamados conforme a su propósito. Si tú has sido llamado a la familia de Dios, todas las cosas, no dice algunas, todas, sean positivas o negativas, van a cooperar para tu bien. Porque lo que no entiendes ahora lo vas a entender después. Por eso te fortalezco y voy a orar en este día para que en el nombre poderoso de Cristo puedas entender lo que yo he estado hablando. Padre, venimos delante de tu presencia. Te pido que te glorifiques, Señor, en aquellos que nos están viendo, que nos están escuchando, en aquellos que quizás van a enfrentar en algún momento algún desierto, Padre. Te pido que estas palabras, Señor, o tu palabra pueda llevar ese óleo, Señor, esa fortaleza, que en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Padre, tú consueles nuestros corazones como tú lo sabes hacer, Señor. Porque nos has dado el Espíritu Santo, el cual es el consolador. Un consolador es aquel que disminuye el dolor.
Te damos gracias por disminuirlo y por estar en medio de nosotros, Señor, en estas situaciones difíciles para la mente humana. Padre, te pido que te glorifique de una manera en especial, Señor, en cada uno de aquellos que está aquí, aquellos que van a escuchar estos mensajes y aquellos que están viendo este mensaje, Padre. Te lo pido que te glorifique, Señor, y que se vayan con la seguridad que tú, Padre Celestial, sabes lo que haces, Señor. Aunque no lo entendamos, yo sé que tú sabes lo que haces y por qué lo haces. Y por qué lo permites, mejor dicho. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que siempre tú escuchas, tú sabes en toda la dimensión de la palabra, porque tus caminos son inescrutables. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor. Yo bendigo a cada uno de los que está acá también. En el nombre de Jesús te doy gracias por tu misericordia y por tu amor, Señor, para la gloria de tu nombre. Amén.